Bueno, pues hace 2 semanas comenzamos un estudio del Evangelio de Juan y el primer estudio dimos más o menos una introducción de lo que era el Evangelio de Juan, a diferencia de los demás evangelios. También hablamos sobre el primer estudio, que fue cómo presenta Juan a Jesucristo en diferentes facetas, ¿verdad? Y la primera que tocamos fue presentando a Jesús como el Verbo de Dios. Ese fue nuestro primer estudio. Jesús como el Verbo de Dios. La semana pasada estuvimos tratando el tema de Jesús, cómo presenta Juan en su evangelio a Jesús como el Hijo de Dios. Como el Hijo de Dios. O sea, su característica divina y también su característica humana. Y entonces, en esta noche, vamos a estar hablando cómo Juan presenta a Jesús como el pan de vida. El pan de vida. Y ese estudio se encuentra en el capítulo 6. En el capítulo 6 de Juan. Para aquellos que hicieron la asignación la semana pasada, para aquellos que hicieron la asignación, yo creo que hayan traído el papelito hoy. Y de hecho tienen otra asignación hoy. La asignación que le vamos a dar es, usted busque los siete yo sois en el Evangelio de Juan. Te va a buscar los 7 yo soy. Yo soy el pan de vida. Yo soy el Evangelio de Juan. Y usted va a explicar en una sola oración qué es lo que quiere decir o por qué Juan presenta ese yo soy, qué es lo que hay detrás, qué es lo que implica ese yo soy, en una sola oración. ¿Ok? En una sola oración. ¿Qué implica ese yo soy? Esa es la identificación con Jehová cuando... No que me explique lo que quiere decir yo soy, sino si dice yo soy el pan de vida, entonces ¿qué es lo que implica? ¿Verdad? ¿Qué es lo que quiere? ¿Verdad? ¿Qué quiso decir Jesús como el pan? No, el Evangelio de Juan hay 7 yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y todos los demás. Usted te va a enumerarlo, usted va a explicar qué implica, ¿verdad? Ese yo soy, en una sola oración. ¿Qué es lo que representa? ¿O qué fue lo que quiso Jesús decir cuando dijo yo soy el pan de vida? Entonces en una sola oración te explica. Si tenga 7 oraciones, ¿verdad? 7 oraciones. Ahora, la semana pasada o la antipasada habíamos dado una asignación de que usted iba a leer los 21 capítulos del Evangelio de Juan y usted iba a resumir cada capítulo en una sola expresión. Cada capítulo lo iba a resumir en una sola expresión, ¿verdad que sí? Ok. En el capítulo 6, que es el que vamos a tratar hoy, Dávila, que está buscando la asignación todavía, pero como yo sé que él se acuerda, pero no sé lo que se acuerda de lo que escribió. Es el pan de vida. Ese es el título del capítulo, pero, o sea, cuando tú resumiste el capítulo, ¿qué más o menos tú pusiste ahí de que tú te acuerdes? Santini, ¿qué tú pusiste ahí? Bueno, yo puse ahí que en una sola oración. En ese capítulo Jesús manifiesta estos prodigios y milagros con el propósito de que sus discípulos reconozcan eso mismo, que Él es el pan de vida. Ok, él acaba de decir algo muy importante, una característica de Juan. Él acaba de mencionar una característica del Evangelio de Juan. ¿Cuál es esa característica que él menciona? Que Juan, la estrategia de Juan es presentar, fíjate que Juan presenta muy pocos milagros. De hecho, la silla. Aquí están. No, espérate. Se van. Las sillas se las llevaron todas y estas no pueden salir de aquí. Que traigan las otras aquí. ¿Y dónde están las otras sillas? ¿Dónde están? Se las llevaron y no han aparecido más. Ah. Las que ellos se llevaron. Sí, están en otro lado, papá. Sí. Están en otro lado. Anoche no pudimos, no tuvimos que otra silla porque no había. Se la están dejando en algún lado. Dávila, tranquilo, papá. No, ni siquiera para afuera. Todas las sillas que no tenían todo. Sí, esa se la llevaron. Sí, esa yo sé que se la llevan porque. Lo que pasa es que déjeme explicarle algo. Es que domingo se la llevaron. Desde el martes en adelante va a comenzar el programa de Yo Puedo con Cristo, que es para el grupo de apoyo para los pacientes de cáncer. Y este salón fue el escogido para dar esa ayuda
Y por eso es que usted ve que Israel trajo unas cortinitas que le Aquí vamos a está, pedir. Está la decoración, Está la aquello así, decoración. ese setting, que no lo muevan porque allí van a estar los psicólogos por Ustedes ahí. ven aquí que esto lo han puesto bonito, pero no es porque se va a hacer el trabajo. Y entonces Los caballeros necesitan los caballeros. Entonces, Oye, poco Israel- a poco Israel va- salió lo que tú dijiste, Yo que, lo se- dije. que nos los iban a quitar en su día. Yo lo No, dije. no lo van a quitar, no lo van a Eso quitar, es una no lo vez están. a la semana. Escuchen, no. Soy profeta aquí. Escuchen, no nos lo van a quitar. Escuchen, no nos lo van a quitar, nos los están decorando. Ah, bueno. Vamos a verlo Nos positivamente. los están decorando. Ok, veanlo de esa forma, nos los están decorando. Ok, pues entonces al final de la clase, le voy a pedir a algún caballero o dos caballeros que ayuden a Israel, Ey, mira, Que esta va a ir- cabeza acá. que va a Se necesitar, siente por acá. que se va a necesitar su ayuda Sí. para ayudar a poner unas cortinas. ¿Está bien, Samo? Lázaro, tú vas a ser uno de los voluntarios que ayuda a Israel aquí a montar cortinas. Necesitamos un hombre fuerte ahí que Mira, que talento de carpintero. Lázaro estudió carpintería. No, yo sé, porque tiene Y- cara de carpintero. o sea. Y no sabe si el clavo es para No, mano no. derecha o mano izquierda. No, eso No lo no sabe. conoce. Al revés, Ok, pues ya saben, eso fue una nota al calzo. ¿Y cuándo es eso? Ahorita. Ahorita que cuando se acabe la clase. Después del pan. Después del pan. Después te comas el pan. Ok, no, eso es para que pues, se pueda quedar un ratito más para ayudar a Harley a poner las cortinas. Ok, él menciona, ¿verdad? El milagro y entonces luego la enseñanza, característica del Evangelio de Juan. Hay muy pocos milagros en el Evangelio de Juan comparado con los sinópticos, con los demás evangelios. Juan escoge muy pocos milagros, pero detrás de cada milagro que él le llama señal, Sí. Juan no llama milagros, llama señales. Señales. Pues entonces en su evangelio él va, detrás de cada milagro va a tener un discurso, ¿verdad? O va a tener una enseñanza relacionada al milagro. Y en este caso, en esta noche, pues el milagro ocurrió. ¿Cómo ocurrió el milagro que del cual sale este discurso o esta enseñanza? ¿Cuál fue el milagro? Ok, explícala, Luis. ¿Qué sucedió en esa ocasión? Así de momento, o sea, que Me he quedado en blanco. La gente sigue, a través de la señal de viene siendo Jesús desde Caná, y que fue el primer milagro. Jesús se va a acercar al monte, Jesús se va a acercar. Jesús trae una multitud detrás de él porque ya Jesús está comenzando a tener, pues, por las sanidades que él tiene, o sea, la gente lo va a empezar a buscar, ya la gente lo está reconociendo como un profeta. Y la hora ya es tarde, entonces la gente... Él se está alejando a un monte. Hay que establecer la necesidad física, pero bien establecer la espiritual. Pero al ver ambas necesidades... Sí, pero no lleguemos ahí todavía, no Sí, lleguemos ahí me todavía. refiero que la idea es principal, Ajá. es que Jesús ve la necesidad y ya tiene, como hijo de Dios, sabe qué es lo que tiene que hacer. Ok. Vamos a dejarlo hasta ahí. Él está trayendo una multitud, la multitud se va detrás de él, llegan a este monte y obviamente pues Jesús le pregunta a sus discípulos de dónde vamos a traer comida para alimentar tanta gente. Entonces los discípulos comienzan a traer una serie de... Pero ven acá, solamente tenemos tanto. Excusa. Entonces surge el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Se alimentan 5,000 personas en esta ocasión. Y sobrar. Cuando termina este incidente, ¿qué sucede? ¿Qué pasa cuando terminan? Le apareció la silla. Una de estas Fíjate, para que no hable tanto, fíjate, para que no hable tanto. Las otras se las llevaron y mira, Él le dijo a los amiguitos, ese vio. Aguanta. Dale esa silla para mandarlo a callar. si nosotros no las cuidamos, Llevan 30, pero vamos a Lo tengo aquí ya. Ok, Y el 12 capítulo. Jesús alimenta a estas 5,000 personas, ¿verdad? Alimenta a estas 5,000 personas y cuando los alimenta, ¿qué sucede? ¿Qué pasa cuando termina todo este incidente? Sobraron 260. Está bien, ¿qué más sucede? que ellos se hacen dependientes, como dependientes. ¿Cuál es la reacción de la multitud ante el milagro? Ellos creían que era un Mesías. Querían hacerlo rey.
O sea, querían apoderarse de él para hacerlo rey. Llevarse y hacerlo Y rey. reconocieron, dice O sea, verdaderamente. dice, este lo vamos a hacer rey. Es el profeta. O sea, y era algo ya, obviamente, era como una multitud, Un chave cualquiera. ¿verdad? Para llevarlo y es como una revuelta prácticamente. Un pajarito. Sí, que los presidentes los creemos reyes. Que nos Estaban decididos a hacerlo rey, fíjate, estaban decididos a hacerlo rey. Y entonces, en ese momento, Jesús se tiene que apartar al monte solo, pasa la noche orando, porque tuvo que haber sido una tentación muy fuerte para Jesús, ¿verdad? ¿Entiendes? Él vino precisamente para que el pueblo, ¿verdad? Lo reconociera como el Hijo de Dios, pero él sabía obviamente que había algo detrás de todo esto. Tenía que fueran a venirlo a buscar, Cuando él se aclararlo, rey. aísla por la noche, comienza a orar, los discípulos cruzan el mar y él se junta con los discípulos a medianoche y cruzan el mar. Al otro día, al otro lado del mar, parte de esta multitud se encuentra con Jesús buscándole, ¿verdad? Nuevamente, y cuando lo encuentran, le pregunta, pero maestro, ¿qué pasó contigo? Que no te vimos. Y ahí es que entonces comienza la enseñanza que Jesús le va a impartir a ellos sobre lo que es el verdadero pan. ¿Está bien? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? No hay preguntas. Pues entonces vamos entonces al capítulo 6 y vamos a comenzar con el versículo 25. Vamos a empezar con el versículo 25. Y como sabemos que la regla de usted lo lee Tú lo explicas. y lo discute, ¿verdad? Vamos a leer el 25 En inglés, léelo, y el 26. Vamos a leer el 25. Sí. Vamos a leer el 25, el 26 y el 27. Vamos a leer el 25, el 26 y el 27. Vamos a ver, ¿quién es el primer voluntario? Vamos a ver. Del 6. Tony, primer voluntario. 6, 25, 26 y 27. Lo lee y lo discute. 25, 26, 27. Juan no tiene 26. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Vamos a leer acá, vamos a leer acá. No, 6, 26 es. 6, capítulo 6, de Juan, versículo 25. capítulo 6 de Juan. gracias. Capítulo 6 de Juan, versículo 25, 26 y 27. Amén. Vamos para allá. Vamos. Tony lo va a leer y comenzamos la discusión con Tony. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ok, está ahí. ¿Cuál es la primera característica que notamos en estos versículos de Jesús? No es hipócrita. Es sincero. Es sincero, le tiró la bola ahí. Es sincero. Le dijo, ¿Quién le dijo a Jesús? ¿Quién le dijo a Jesús que esta gente estaban buscando a Jesús por eso? ¿Quién se lo dijo a él? Eso es revelación. Por lo tanto, ¿qué características podemos notar de Jesús entonces? Que era discernía los pensamientos del hombre. Nadie le puede ocultar a Dios las intenciones. Correcto. Nadie le puede ocultar a Dios las motivaciones que tenemos en el corazón. Dios conoce tu corazón y el mío, y Él sabe por qué estamos haciendo las cosas. Él sabe cuál es la motivación, qué es lo que nos motiva a hacer las cosas para Él. O a lo mejor no lo hacemos para Él, lo hacemos con otra intención. Eso es lo primero que tenemos que entender ahí, ¿verdad? Él vio a este grupo de personas que se acercó a él y le preguntaron, y entonces él inmediatamente le dice, ¿qué es lo que le dice? ¿Qué me buscan? Si ustedes me están buscando, No porque habéis visto las dice, señales. de no por las cierto señales, digo que no me por las buscáis señales. no porque habéis visto las señales, sino porque comiste pan
y os saciasteis. Se llenaron el estómago. Como venir a Le la casa. preocupaba el estómago. O sea, eso es lo primero que vemos en Jesús, que Él discierne los pensamientos y el corazón del hombre. No hay nada que podamos esconder delante de Él. Nada. Tratar de esconder algo delante de Dios es imposible. Lo sabe todo. Entonces nosotros tenemos que estar abiertos delante de Dios. Tenemos que ser abiertos delante, genuinos. Y presentarnos tal y como somos. Presentar tal y como somos. ¿Qué es la segunda característica que vemos aquí también de Jesús? Primero, que Él discierne el pensamiento y el corazón del hombre. ¿Qué es la segunda característica que vemos aquí en Jesús? Que lo guía. Esto bien clarito. Va directamente al hígado. Te da una orden. Jesús te dice las cosas como son. No va con rodeo. No es por la comida que perece. O sea, te dice la verdad. Aleluya. Te dice la verdad. ¿Se acuerdan del joven rico? ¿Qué pasó con un joven rico? Que le dijo que dejara la fortuna y lo siguiera. Fíjate que el joven rico se acerca a Jesús, ¿verdad? Y lo adula. Le dice, muchacho, ¿Qué tú tengo sabes que qué hacer? cosa. Y dice, No, y el Tengo rico que se hacer presenta para ser diciendo, salvo. yo soy, hago esto, yo yo hago esto, yo hago lo otro. O sea, y comenzó, ¿verdad? Comenzó una Te falta una cosa. le va a conversación y le dijo, después que Bien sucedió, has hecho. bien has hecho. Fíjate que le dijo, Lo reconoce lo que ha hecho. ¿Ok? No, no. fíjate qué interesante es esto. Te falta algo. Que mucho podemos aprender de eso, ¿verdad? Sí, O sí. sea, nosotros podemos decirle la verdad a las personas, pero también tenemos que decirle Que lo bien que han Lo hecho. bien que has hecho. Cuando usted va cuando usted va a Apocalipsis, cuando usted va a Apocalipsis y va al mensaje de las 7 iglesias, ¿qué usted nota? Que Dios primeramente le dice Lo bueno que el reconocimiento de cada una de esas iglesias. Pero cada uno tiene un pero. Pero al final dice, pero siempre hay un pero. te digo contra ti esto. O sea, Dios reconoce. O sea, no, y eso nos enseña a nosotros muchas cosas. A veces hablamos con nuestros hijos y en vez de comenzar a decirle, tú has hecho esto bueno, tú has hecho esto, le disparamos directamente al hígado con lo negativo. Y siempre le decimos lo negativo, no le decimos lo positivo nunca. Y a veces no lo recriminan ellos mismos. Y eso dice, Siempre le están haciendo lo malo. pero tú nunca me dices nada bueno, siempre me dices lo malo. Sí, señor. ¿Sabes? Tenemos que aprender a decirle las cosas buenas que hacen nuestros hijos. Si le vamos a decir, si le vamos a notar algo negativo, pues mire, comienza a decirle el listado de las cosas buenas que hacen. Y entonces, luego le dice, pues mira, pero he notado en ti esto. A ver, no raspado así, sí, hemos notado, he notado en ti esto. Pues mira, eso mismo es lo que sucede aquí. Jesús es directo y se lo dice. Dice, me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. De la barriga. O sea, en otras palabras, Por lo que me diste, no por lo que yo pensaba. buscan a Dios Por lo que necesitan, no por lo que Él necesita. por los beneficios que Dios representa en la vida de ellos. Materiales. Por las cuestiones materiales. Fíjate, Eso se llama No las conveniencia. espirituales. conveniencia. Y creemos que podemos manipular a Dios Todo en algún haciéndole momento eso, hemos ¿sabes? hecho eso. Fíjate, oiga, no estamos lejos, o sea, hasta a veces está inconscientemente. Por eso algunas veces uno pierde la perspectiva y no es por lo que me dé, es por lo que en Es en correcto. nuestra vida. Algunas veces uno, pero espérate, ¿qué estoy haciendo? Estoy siguiéndolo por beneficio o por lo que se merece. Esa pregunta me la he hecho muchas veces yo. ¿Sabes? Para no perder la perspectiva. Que constantemente, es lo que me da y no es lo que Él se merece. constantemente tenemos que hacernos ese examen. Sí, constantemente. ¿Por qué estoy haciendo esto para Él? ¿Porque Él me va a recompensar? ¿O simplemente lo hago para que Él, por agradecimiento a lo que Él ha hecho por mí? O sea, ese autoexamen tenemos que estar haciéndolo constantemente, porque hoy es bien fácil cruzar de un lado a otro, ¿sabes? Por el deleite de hacer su voluntad.
Cuando hacemos ese examen, Víctor, vamos a llegar siempre a la conclusión de que Dios nos da más de lo que nos merecemos. Es correcto, pero tenemos que mantenernos haciendo ese ejercicio constante en nuestra vida. Se nos olvida. Porque se nos olvida y caemos en el otro lado y no nos damos cuenta. De mandar las cosas materiales y olvidando las espirituales. Es bien fácil caer en el otro lado y sin darnos cuenta. Entonces eso es algo bien importante. ¿Por qué estamos siguiendo a Dios? ¿Qué es lo que nos motiva a seguir a Dios? ¿Qué es lo que nos motiva a servirle? Porque me mantiene bien de salud. Porque estoy prosperado económicamente. A veces no me tengo eso en la cabeza. Todo me sale bien. No me voy bien porque porque todo me sale bien. Fíjate. Hasta ahora todo me sale bien, por lo tanto yo me mantengo. Al día que me salgan las cosas mal. ¿Te acuerdas el corito? Alabar a Dios cuando las cosas te salen bien. Qué bueno es. Por ejemplo, nos dio Job. Pero cuando las cosas te salen mal, ¿qué pasa? No, pero fíjate, inconscientemente creemos que. Estrellado. Decimos que no, pero inconscientemente, ¿verdad? Que tengo Israel. Víctor, te voy a decir algo que tiene que ver con eso. Muchos años atrás, el director de finanzas del hospital conversó con mujeres del hospital y casadas. Tengo acá. Entonces yo le ministraba y siempre que había sus actividades sociales me invitaban para que yo diera como una oración. Una plática. Hay una reflexión. Bueno, él se va del hospital, primero que yo y se jubila. Se convirtió. Me llama, me invita a la iglesia para llevar a un campamento de la iglesia. La llevé y compartimos bien chévere. Hoy yo dormí en casa. Mira, hoy yo dormí en casa por la tarde porque llegué cansado y me recosté un ratito. Y una llamada entra. Y era él. Víctor, cáncer. A él. Sí, pero ahora está en el instituto bíblico, está estudiando, el maestro de escuela, el diácono de la iglesia, y me dice Israel. Yo le dije al Señor, ¿por qué? Yo le dije, Señor, ¿para qué? Me dice él. Y me dice, si no es por ti, vamos, yo trabajo bien la semana. ¿Verdad que yo estoy en las cosas del Señor? Yo no me explico, pero pienso en Job, me decía. Yo le dije simplemente para terminar, esta noche ahí es por el grupo. Vamos a poner en oración. Me dijo, pues ven en la semana para que hablemos a tu casa. Yo pienso ir esta semana con cáncer. Pero que él me dice que tiene a Jesús, su respuesta, aún con su cáncer. O sea, que en otras palabras, en otras palabras, a veces vamos a ser confrontados para que nos demos cuenta realmente cuáles son las verdaderas motivaciones y para que caigamos realmente en el camino que Dios quiere que nosotros andemos. Vamos a pasar por una serie de disciplinas en nuestra vida, pero es para que podamos encaminarnos por el camino correcto. ¿Okay? Y Jesús, pues, Dios es así, Dios te confronta y te dice, esto es lo que hay contigo. Y tú te das cuenta cuando Dios te confronta, ¿verdad que sí? Y qué bueno, ¿verdad? El salmista decía que los juicios de Jehová, ¿son qué? Son justos y mucho más deseables, mucho más que el oro, y más que mucho oro que afinado, y dulce más que la miel. O sea, él deseaba los juicios de Jehová, porque él sabía que cuando Dios lo juzgaba para bien, para que tú te levantes, para que te dice la verdad. Esa es la diferencia entre disciplina y castigo. A veces nosotros creemos que Dios nos castiga, no nos castiga, nos disciplina. Esto para que tú caigas te encamines por donde se supone que te encamines. Por lo tanto, él confronta a esta gente. Los va a confrontar, ¿verdad? Y entonces le va a decir algo muy importante, que es en el versículo 27. Ese versículo 27 es de ¿qué? De suma importancia. Vamos a ver. ¿Qué dice este versículo? Vamos a ver quién me lo lee y me lo discute. Vamos a ver. ¿Quién me lo lee y me lo discute? El 27. El 27, vamos a ver. Dímelo, Tony. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Okay. Amén. ¿Qué es lo que está tratando de hacerle saber Jesús a esa gente? Lo importante no es las cosas terrenales, sino lo espiritual. Correcto. Eso es algo parecido que Jesús le dijo a la samaritana también. Estaba el esposo de él. O sea, espiritual, ¿verdad? Lo lleva, o sea, tenemos que establecer las verdaderas prioridades en nuestra vida.
O sea, nosotros tenemos que entender que nosotros somos ¿qué? Peregrinos y extranjeros en esta vida. O sea, nuestro pasar por aquí es que es corto. Más corto de lo que uno se Más cree. corto de lo que uno se cree. O sea, y a veces creemos, a veces nos engañamos y creemos que vamos a estar aquí 500 años. Y tú ves que todas las decisiones que tomamos, todas las decisiones que tomamos es en torno a que vamos a existir 25.000 años. Y yo me quedo bobo. Como se planifica para el futuro, sí. Me quedo bobo. Sí, Me quedo bobo. O sea, me quedo bobo. Escucho gente hablar. Me escucho gente hablar y digo, pero Dios mío, ¿qué pensará este individuo? ¿Verdad? Que piensa en hacer tantos y tantos planes y cuánto cree que le queda aquí en esta vida. No me pongo a pensar, yo, pero su plan es que va a existir 200, 300 años. Y entonces en su conversación no hay nada eterno. Todo es de aquí. Se parece al hombre que dijo, voy a destruir mi terreno, voy a ensanchar y voy a comprar y voy a tener. Y a veces creemos que, o sea, yo digo, pero Dios mío, o sea, no entraremos en la realidad de que nuestra vida va a ser de poca duración y que tenemos que estar, o sea, los planes deben ser eternos, hermano. Los planes nuestros deben ser eternos, no temporales. Es que lo temporal está superando a lo eterno. Por eso, Vamos con cosas temporales y eso domina nuestra mente, eso domina nuestro corazón, domina todo nuestro ser. Y todos nuestros planes, todas nuestras decisiones, las prioridades giran en torno a lo de acá abajo. A lo de allá arriba nada. Aún cuando estemos en la iglesia, ¿sabes? Es que no estoy hablando de los de afuera, estoy hablando de aquí, de la iglesia. Yo no estoy hablando de gente, estoy hablando de aquí. Nosotros, la iglesia de Cristo. Nuestra mente está aquí, no está allá arriba. Visto el caso de la señora de 2 semanas atrás, oigan bien, yo tuve que hacer el funeral, hablé. De hecho, mira lo que me envían, ¿no?, en el día de hoy, está bien el buzón. Una carta de, ¿cómo se llama? De reconocimiento, de agradecimiento por las expresiones que yo tuve, la reflexión. Y le ministré a esa familia y había eso estaba lleno. Bueno, porque la cuestión es que llegue esta nota en agradecimiento. Cuando terminamos, me dice la familia que querían que yo fuera al hotel, porque oigan esto, ¿quién hace una fiesta? Un velorio y después hace una fiesta. Nadie. Estamos de luto, no se nos acerquen, estamos afligidos. Habían alquilado días antes en el hotel allá en San Juan, en Isla Verde, arriba, donde hacen esas actividades, frente al mar, y había una fiesta en grande. Y entonces lo que iba a ver al frente no era luto ni velas prendidas, iba a ver Mamito Rifó. Y lo grabaron. Es que la muerte de los santos es una celebración. Una fiesta en masa. ¿Y sabes qué dijeron para terminar? En el velorio, ahí en el funeral. Todos están invitados. O sea, no dijeron esto para la familia o para más allá. Es que así debe ser. Mire, cuando nosotros fuimos a Honduras, el grupo de nosotros de esta iglesia fue a Honduras a un viaje misionero. Estuvimos casi 2 semanas por allá. Y era en la frontera con Guatemala. Y era el área donde estaban los indígenas. Y algo que nos sorprendió, ¿verdad?, y que nos llamó la atención, es que cada vez que pasábamos por un cementerio, y los cementerios, ¿saben cómo son? Llenos de guirnaldas y banderitas en colores. Usted pasa por y entonces todo lo que son guirnaldas y banderas en colores. O sea, como pues, es como si fuera una celebración. No es tristeza, es alegría cuando te vas por un cementerio. En Puerto Rico no le ponen guirnaldas, pero le ponen flores. Sí, pero para las mí flores significa vida. Para mí que la connotación de lo que le estaba diciendo era de que una celebración muy material y de pocos sentimientos, ¿tú sabes? Eso es lo que yo entendí. En agradecimiento de que era una mujer tan fiel al Señor, que había yo entendí lo contrario. Entonces, cuando yo le oré antes de morir, esa misma noche que yo me despido de ella, que yo sé que le canté los coritos y le ministré a ella, me apretaba la mano.
Y que de hecho, bueno, la cuestión es que él fue en agradecimiento a esa familia a Dios, porque su mamá fue un ejemplo viviente de lo que es ser una mujer creyente. Y eso eso debe ser así. O sea, nuestra vida debe ser llegar fiel hasta el fin. O sea, y cuando usted llega fiel hasta el fin, hay que celebrarlo. Correcto. No es una muerte, es una que terminó siendo fiel. Para eso hay que vivir en la esperanza. Pues correcto, y esa debe ser nuestra esperanza. Correcto. De cuándo me voy a ver con el Señor. O sea, usted sabe lo que usted está toda su vida aprendiendo la palabra, y cuando llega el momento predicando a Cristo, y cuando llega el momento culminante de su experiencia, el miedo te embarga. Oye, si se va a encontrar cara a cara con el Señor, eso es lo que estamos esperando. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Eso es lo que queremos. Nuestra vida debe ser así. O sea, obviamente, Pablo decía, yo sé que me conviene estar aquí. Yo sé que me conviene estar aquí porque estando aquí, pues, ¿verdad? Bendigo y soy bendecido, pero más me gusta estar con el Señor. Y nuestra vida debe tornar en esa que nadie se quiere morir. Nadie se quiere morir. No es serio todo el mundo, ¿verdad? Pero mire, esa debe ser la realidad. Nadie quiere morir. Pero hoy llegó temprano. Hoy llegó temprano. Nadie se quiere morir ni nada lo ofrenda. Pero eso lo coge después lo bregamos. Después lo bregamos. ¿Esto es para la ofrenda? Sí, pero ofrenda, no, que eso es que tú lo ofrendes por todos nosotros. Amén, gloria a Dios. Ok, Gracias, Padre presente. fíjate que es bien interesante. En Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 18. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pablo estaba bien claro, porque él decía, este cuerpo exterior se va desgastando. El cuerpo exterior se va desgastando, pero el interior, no obstante, se va renovando de día en día. Entonces Pablo sigue diciendo, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son ¿qué? Son pasajeras, son efímeras, temporales. Pero las que no se ven, esas son las que son importantes. Esas son las verdaderas, esas son las eternas. Y nosotros tenemos que vivir, o sea, nuestra vida debe ser dirigida en ese sentido, en todo lo que hagamos, en nuestros planes, en nuestras metas, nuestros objetivos, todo debe ser así, enfocado en esa dirección. Eso es madurez espiritual. Y tenemos que lucharlo porque no es fácil, ¿sabes? Las otras noches yo orando en casa, yo decía, Señor, David fue a buscar el candungo. Está buscando el candungo. Vamos a recordar. Uno para mí, uno para ti, uno para mí. ¿Viste su peso? Candungo es o Candungo, a veces es bien bonito. Le dicen el cipresáceo. El cifolazo de la vida. Cepillo más fácil. David te lo dice, pero es una cosa material, pero hace falta. Para la iglesia. Te pide la cañona. Mira, ahora el tuyo. Ahora el tuyo. Bueno, estamos aquí otra vez, ¿verdad? Estamos aquí otra vez. Gloria a Dios. Fíjate qué interesante. El hermano estaba diciendo algo y no pudimos. Termínalo, Luis, el pensamiento que estabas diciendo. No, que estabas orando las otras noches. Estaba orando, sí. Y de momento yo digo, Señor, ya yo voy a cumplir 75 años ya mismo, Señor.
O sea, que ya mismo estás con el Señor. Yo decía, Señor, una realidad. No, yo decía, ¿cuántos días? Porque es que hay un pasaje en la Biblia que dice, enséñame los días, el número de días. Yo decía, Señor, a veces uno se preocupa por los días que va a vivir. Si el control de los días los tienes tú. Mira, lo importante es aprovechar el día. Dios nos va a decir, Dios no tiene asignado cuántos días te quedan a ti en la tierra. Enséñame la medida de mis días. ¿Cuál debe ser nuestra preocupación? Señor, que cada día que pase yo pueda hacer tu voluntad en mi vida. Esa va a ser nuestra preocupación. Eso fue lo que yo le dije. El Señor dijo 70 y algunos llegarán. Ya que tiene 5 de más. Está 5 de gratis ya. Está 5 de gratis. Algunos llegarán 80. Ya yo estoy en la prójoga, Ya yo entré en la prójoga. Lo que pasa es que uno se muere en la víspera. Exacto. O sea, lo que es una realidad. Los ministerios están llenos, no me da para llamar por ahora. Ya yo estoy en la prójoga, gloria a Dios. Es una realidad, ¿verdad? Pero nuestra mente debe estar enfocada en lo eterno. Es lo que se ve. Es lo que se ve. Nuestras peticiones deben ser enfocadas en lo eterno. Si usted estudia las epístolas de Pablo, lo hemos dicho muchas veces aquí, la mayoría de las peticiones de Pablo, ya sea por los efesios, por los colosenses, por los filipenses, eran peticiones que trascendían lo terrenal. O sea, que el Señor fortalezca el hombre interior en ustedes, para que conozcáis la abundancia del amor de Cristo por ustedes. Ese tipo de petición era la que tenía Pablo. Que Dios le abra los ojos de su entendimiento para que puedan entender la gran esperanza a la cual Dios los ha llamado. Esa era la petición de Pablo. Queremos estar sanos, eso es verdad. Queremos tener prosperidad económica, eso no es malo, pedir por eso. Pero que nos enfoquemos en eso nada más. Pero hay cosas mucho más importantes que eso. Cada cosa tiene su tiempo. El versículo 28 y 29 da una explicación bien sencilla de lo que verdaderamente Dios quiere. Ahí llegamos, ya mismo llegamos, hay que avanzar. Pero fíjate que el verbo trabajar, y orar. El verbo trabajar es un verbo que presente continuo, está en un tiempo presente continuo. O sea, es trabajar, esfuérzate. Esfuérzate constante, continuamente en esto. Todo el tiempo. Oblígate a esto. Ocúpate en esto. En esto es que verdaderamente te debes ocupar. ¿Por qué? Porque la palabra dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios se va a encargar de proveerte lo que Él sabe que tú necesitas. ¿Sabes? Tú encárgate de buscar el reino y su justicia. Dios se va a encargar de lo otro. Entonces, que en ese capítulo 6 de Mateo, Él te lo está diciendo. Dice: no te afanes por el día de mañana. No te afanes qué es lo que vas a comer. No te afanes en lo que te vas a poner de vestido. No te afanes de eso. Busca primeramente el reino y su justicia. Busca lo eterno. Dios se va a encargar de lo que tú necesitas acá abajo. Lo demás aparece. Dios se va a encargar de eso. Ahora, trabajar no por la comida, dice aquí claramente, ¿verdad? No por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Porque a este, fíjate que dice, porque a este señal, dice, la cual el Hijo del Hombre os dará. Fíjate que lo dice en futuro. ¿En qué sentido lo está diciendo? Os dará. ¿Por qué lo dice futuro? Presente, porque si tú la proveer, siempre te la dará. ¿Cuándo? Si tú trabajas, la trabajas para conseguir. ¿Cuándo se iba a hacer esto realidad? Eso que le acaba de decir. En la crucifixión del sacrificio del Calvario, en el sacrificio de Cristo de la cruz. Él, el Hijo del Hombre, os dará. Porque a este que certificó Dios, a este selló Dios, a este separó Dios para que ejerciera ese mandato del Padre. ¿Estamos claros? Vamos para el otro. Vamos entonces al 28, que es el que Santini quiere discutir. Sí, dice
que 28 y 29, léelo. entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para ponerle en práctica las obras de Dios? Y Jesús le respondió bien sencillamente y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ok, ¿qué tú puedes decir? Que creáis en mí, que soy el Cristo. Ok, vamos primero con el 28. ¿Qué dice el 28? Es la necesidad. Ella está reaccionando a lo que Jesús le había dicho en el versículo anterior. No, pero logró despertar en ellos. Logró despertar en ellos con la pregunta. Date la pregunta. Claro, entonces ellos se preocupan y dicen, entonces ¿qué debemos hacer? Fíjate que esa pregunta es muy parecida a la que hizo el joven rico. ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Es que esa es la pregunta de los siglos. Todos los hombres se preguntan, ¿cómo yo puedo agradar a Dios? ¿Qué yo tengo que hacer? Entonces pensamos en hacer. Pensamos en que tenemos que hacer algo para agradar a Dios. Pensamos que Dios necesita de nosotros algo para poder agradarle. Aceptarlo en tu corazón y seguir. Es correcto. Es que acuérdate que ellos estaban enseñados en eso, en hacer obras de la ley, en cumplir una serie de cosas, ¿verdad? En cumplir muchas cosas. Pero ¿qué es lo que dicen? ¿Cuál es la contestación de eso? Sí. Lo único, la obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. O sea, en otras palabras, esa es la base. Esa debe ser la base, el fundamento de ¿qué? De nuestra ¿qué? Vida cristiana. Acepta a Cristo en tu corazón. La base de todo es que creamos en Jesús como el Hijo de Dios. Como aquel que pagó por mi pecado y por el tuyo en la cruz del Calvario. Como dice el corito. Y que resucitó al tercer día. Esa debe ser la base y el fundamento de nuestra vida cristiana. Todo parte de ahí. Ese es el fundamento. Ese es el fundamento. A veces nos preguntamos tantas cosas y como que nos vamos por la tangente, ¿verdad? Pero el Evangelio es tan sencillo. Esto él lo estaba hablando directamente con los discípulos. No, se está diciendo a la multitud. O a la multitud. Se está dirigiendo a la multitud. O sea, la pregunta se la hace, ¿qué obras? Uno de la multitud que le hace la pregunta. Es que son palabras fuertes para la multitud, porque el que está más cerca a lo mejor lo entiende un poco más, ¿no? No, y ustedes se van a notar que esto es una conversación bien profunda, que si nosotros hubiéramos estado en aquel grupo, no lo hubiéramos entendido nunca. No es que muy difícil de entender. Yo leí por ahí que él dijo, mira, Moisés habló de mí. Eso está fuerte. Eso está fuerte. Muy bien difíciles de entender. Esto lo entendieron ellos mucho después cuando Jesús resucitó y pasó todo esto. Pero ahora en este momento eran muy difíciles para que ellos entendieran esas palabras. De hecho, dice al final de ese capítulo que muchos, después que escucharon esa palabra, dice, esta palabra es dura. Es difícil. Dice que hay muchos que comenzaron a alejarse. Entonces, él dice, después de eso, muchos se alejaron. Porque era una palabra dura para entender, ¿verdad? Pero la razón era eso. Acuérdense que ellos, la enseñanza que tenían de Jehová, es que cuando era Jehová, uno solo es. Decir que este es el Hijo y que hay que seguir al Hijo, eso tenía que crearle no tanto eso, lo que le dice después, que es lo que vamos a estudiar ahora. Bueno, sí. Vamos a ver. Por lo tanto, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Eso es todo. Parte de ahí, lo demás se va a fundamentar en eso. Ahora, ¿qué dice entonces el 30 al 31? Vamos a ver. 30 al 31, vamos a ver, aquí lo tiene por ahí. Ahí vienen las dudas. Voluntario. ¿Y qué señal harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Ok. Vamos a ver. Fíjate. Pues eso viene porque cuestionan a Jesús. Está la multitud otra vez. Sí. Y vuelve otra vez. Jesús los está confrontando. Y entonces ellos vuelven y dicen, pero ven acá, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras hace?
¿Cuál es el problema con ese? Que todo lo que habían visto y hasta ahora tú me vienes con esta bobería, yo le voy a decir contestado. O sea, el milagro. Ellos de los habían panes, acabado de ser testigos del milagro de el milagro de los panes y los peces, lo que hizo fue llenarle el estómago. Y al principio como que empezaba a decir que era una señal, pero como que se olvidaron de la señal. Ok, fíjate que... Yo no vine el viernes pasado, pero ahí estoy levemente, totalmente perdido. Porque en la alimentación de los 5.000 que dan los panes, lo querían hacer rey. Es correcto. Sí. Y acá entonces me pierdo porque no encuentro el asunto de cuando, de ahora. Que entonces ¿Por qué ocurre este cambio en ellos, verdad? Pero eso es muy importante, eso es muy importante que lo que tú acabas de decir. El asunto de una cosa, un momento lo querían ¿Por qué? Ahora yo te voy a decir, ¿por qué sucedió eso? Vamos a ver, tú que no lo entiendes, ¿a qué tú le puedes aducir eso? Sí. ¿A qué tú le puedes achacar ese cambio en ellos? Vamos a ver. Que después que se saltaron de Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? En el momento de euforia. Fíjate que lo querían lo querían hacer rey. Nuestra fe no puede fundamentarse en señales y milagros. Nuestra fe debe fundamentarse en qué? En algo firme. Debe reforzarse. Eso se refuerza en algo, pero fíjate lo que ellos dicen. ¿Qué señal tú haces para que veamos y creamos? O sea, tenemos que ver para creer. Tenemos que, pues acaban de ver una. Mire, ese fue uno que comió y no vio lo que pasó. No le dieron a él. Cuando yo me convertí al Señor, Se acabó el pan. cuando yo me convertí al Señor, una de las cosas que yo le pedí a Dios era que yo quiero ver algo sobrenatural para yo creer. Yo había comenzado a ir a la iglesia, pero yo quería ver algo sobrenatural. Pues como la gente decía testimonio de cosas sobrenaturales. Mire, no he visto cosas sobrenaturales. Desde aquel momento no he visto ninguna cosa sobrenatural. Pero lo más importante era cómo Dios iba transformando poco a poco la vida mía. Mira, Víctor, el milagro más grande que tú has visto, interesante. Exacto, cómo Dios iba transformando, cómo Dios iba cambiando el sentido, ¿verdad? Cómo Dios iba cambiando la forma de ver las cosas. Cómo Dios iba transformando la vida de uno, ¿verdad? El milagro que tú has... Todas esas cosas. Ese es el mayor milagro. Mira, Víctor, y el trasfondo es que el caso del desierto con Moisés, porque eso es lo que está ahí, es que ellos comieron el pan y que volvieron a tener hambre, pero el enfoque ahora es que al tener a Jesús, que no se ha identificado todavía porque no quiero seguir más abajo, es que al tener a Jesús viene poquito a poco diciendo, ya ustedes van a, yo soy como un imán que voy acercando, y el imán cuando penetra, hace contacto final, ¿qué hace? Agarra, pero si entra desde lejos no lo van a entender. No, nuestra fe se va creciendo poco a poco, de acuerdo a nuestra propia experiencia, a nuestro conocimiento, cómo Dios va bregando con nuestra vida, cómo tú vas conociendo poco a poco al Señor. Y esa es una fe que nadie te puede cuestionar. No es una fe que es a través de lo que tú ves, sino a través de lo que tú has experimentado en tu vida. ¿Entiendes? Que no venga un vientito recio y se lo lleve y le quite ahora, cuando yo fundamento mi fe, lo que veo, el día que no vea, no creo. Si yo fundamento mi fe, lo que veo, el día que no vea, no voy a creer. Y mi fe es que mi fe es como una veleta. Que se la lleva un día sí, un día no. Tengo mucha gente que no cree en creer, es porque crea que hay algo. Exacto, por eso mismo. Por eso es que la pregunta de él tiene lógica, porque él dice, ¿por qué ese cambio de actitud? Porque no habían creído en el Hijo de Dios. Habían visto una señal, pero no había llegado al corazón. No la analizaron. No la habían analizado, no había llegado, ¿verdad? La intención del milagro no había llegado al corazón. Bueno, es que yo creo que lo que tú pasaste, cuando te convertiste, yo creo que todo y cada uno de nosotros lo hemos pasado. Exacto. De buscar o cuestionar a Dios para que nos muestre algo extraordinario para nosotros afianzar nuestra fe. Sin embargo, lo más importante es que nuestra fe se afianza porque Dios nos ayuda a entender que las cosas extraordinarias que Él hace, las hace de una manera ordinaria. Cuando Jesús le contesta a Tomás, dice, bienaventurados los que creyeron y no vieron.
Yo tengo un poquito menos de edad que ustedes, ¿verdad? Con el respeto. Pero yo tengo 41. Pero yo no puedo mirar hacia atrás y es verdad, nomás solo no he visto un ángel como personas han visto esto, pero yo he visto la mano de Dios puesta. Pues eso es lo que estamos diciendo. Una de las cosas que yo agradezco a Dios es que yo he perdido seres queridos, a mi abuela y a mi abuelo hace poco. Y cuando mi abuela iba a morir, para mi abuela era un ser para mí de esos que uno volver a la abuela. Desde la reina siete mares, la voz, y yo no veía, de ahí yo no cortaba y no veía más para adelante, dice que va a pasarle que se me vaya. Y siempre tenía ese temor y ese Dios mío, por favor, Dios mío, no te la lleves hasta que yo esté preparado. Nos fuimos, nos acostamos, sabemos que mi abuela estaba en el proceso de irse, se quedó la hija mayor. Sabemos que se iba, yo me levanté, claro, estaba confundido, un poco triste, pero lo mismo. Y lo mismo pasó con mi abuelo. Le decía, cuando se vaya a morir, bueno, por ahí viene Dios, por ahí viene. Y le dije, si a ti te place que yo esté con mami y con mi tía el día que él se vaya, perfecto. Pues mira, yo llegué, no iba a ir. Pues hay que subirlo y eso. Yo llegué y yo les digo a usted que en menos de una hora me voy a morir. Y me dio la oportunidad de estar alabando y glorificando a Dios en el momento que estaba yendo. Cuando lo vi, humanamente, los ojos lo abrió y me chocó. Y yo dije, no, esto no es un momento para uno analizar con la mente. Yo sé para dónde va él. Yo voy a agradecerle a Dios, alabar a Dios. Correcto. Y eso fue lo que hicimos. Y nadie en mi familia creía que yo iba a poder aguantar eso. La gloria de Dios, o sea, que me sostuvo ha sido Él. Y cuando yo no podemos mirar aquí, hay que mirar para atrás, no mirar para atrás para lo malo, sino mirar, porque ahí es que se da cuenta y dice, Dios mío, tú me llevaste aquí, pasó esto y yo he tenido una tribulación en mi vida, yo a la gente tengo una tribulación, las cosas, pero claro, sigamos. Las cosas básicas y más simples que Dios, la cosa más sencilla, las cosas pequeñas que Dios nos enseña muchas cosas. Voy a hacerlo bien rápido. Creo que esta cosa como es de testimonio. Mira qué testimonio. Mi hijo compra una propiedad porque el gobierno lo quita, como eso tiene un nombre, no me acuerdo la palabra. Desahucia. Lo desahucia. Entonces le dan menos de la mitad de lo que vale la propiedad. Que aquello yo lo trabajé completo, pero olvídate de eso. Vamos al grano. Él pierde su propiedad, entonces compramos, bueno, él compra, vamos a decir locamente, una propiedad a una doctora. Yo empecé a trabajar ahí, sabemos que todo va a salir bien porque tenemos los recursos económicos, si él no podía, yo podía suplir a esa necesidad. Sometió diferentes préstamos y ya que está todo para cerrar, declina. Creo que habló con este hermano también para algo de, ¿verdad que sí? Sí. Y mira, pues entonces todo salía trasversado. Sigue metiendo mano. Vamos a seguir orando, Dios obró y a través del ministerio de alguien de aquí de la iglesia se ha obrado de tal forma que hoy día tenemos la propiedad, está todo al día. Todo salió bien, yo no tuve que intervenir ni mi esposa. Y Dios obró. O sea, cosas básicas, sencillas que tú dices, el recurso está porque... Entonces el negocio que tenía era de un alto volumen de precio más alto. Y este que el préstamo es mucho más pequeño, no se lo quieren dar. La misma sucursal se lo deniega. Sin embargo, por otro lado, pues Dios, yo diría que Dios obró. Ahora, para terminar, el otro hijo mío, estos días me llaman. Papi, me quedé sin empleo. Me llamaron que vaya a buscar la carta de despido. Y yo le dije, pues Dios tiene algo para ti, pero te dice una cosa, no estás yendo a la iglesia, no estás buscando a Dios. Y Dios sabe lo que vas a hacer. Pero eso no es nada, vamos a seguir orando. Me tiré yo de rodillas, cuando me levanto de orar, el teléfono. Papi, me acaban de llamar ahora mismo. Habló conmigo, dio 15 minutos atrás. El supervisor inmediato que lo reclutó, que le va a dar el trabajo. Y empezó esta noche, tiene guardia esta noche, como que no lo salió hoy. Yo no había terminado bien de orar con el teléfono. Dios tiene todo en control. Dios tiene plan en control para hacer las cosas. En las cosas pequeñas, Dios se glorifica. Ahora, fíjate lo que ellos le están tratando de decir a Jesús. ¿Qué señal tú haces? Para que veamos y creamos. Entonces le van a sacar un qué? Un milagro. Y le van a comparar el milagro del antepasado, que en este caso es Moisés, con el milagro que él acaba de hacer. Compararlo. Dice, pues mira, te vamos a establecer la vara. Que Moisés hizo milagro también. Vamos a ver cómo tú comparas con Moisés. Entonces, dice, en Moisés, tú alimentaste una sola vez, que fue ayer. Sí, Moisés estuvo alimentando por 40 años. 40 años, sí. Por 40 años. Tú nos diste pan común.
tú multiplicaste el pan que trajo aquel muchacho, pan común, pero Moisés trajo que pan del maná del cielo. Maná del cielo. Tú alimentaste 5.000 personas. Moisés estuvo alimentando una nación entera por 40 años. Fíjate que pusieron a Jesús a compararlo con Moisés. Sí, correcto. Fíjate la mentalidad. La mentalidad. Entonces ahora le contesta a Jesús. Vamos a ver. ¿Qué dice por ahí? Vamos a ver que me lee el 32. Vamos a ver. Ahí está la contestación de Jesús. José, que no había, oye, tú no habías hablado hoy a ti. Está apagado. Está apagado, él está escuchando, que hoy dijo que iba a escuchar. Él dijo que iba a escuchar. Mira, 32. O habló mucho en la casa. 32 y 33, vamos a ver. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da del verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Okay. Ahí está la contestación de Jesús. Es el mismo. ¿Cómo Jesús le va a ripostar al argumento de ellos? ¿Ok? ¿Cómo es que Jesús le va a argumentar le dice que Moisés el argumento de ellos? ¿Qué es lo primero que dice Jesús? Moisés no fue el que dio el pan. Fue el padre de... Dice, ustedes están mal porque no fue Moisés, fue Dios. Dios que se lo dio. Esa es la primera que, José, vamos a ver que nos explique el versículo y después le disparamos. Moisés nos dio las tablas. Está acumulando ahí. Dios le da para alimentarse físicamente, el pan para satisfacer el hambre. Pero Jesús Dios da a Jesús para que el hombre se alimente espiritualmente y pueda alcanzar la vida eterna. Esa es la diferencia del pan que se jacta uno todos los días al pan espiritual. Okay. Lo primero que le va a decir Jesús es lo siguiente: ese pan Moisés se lo dio y duró 40 años. Ahora este pan que le va a ofrecer el Hijo del Hombre, dice aquí, fíjate el verbo, os da. Primero os dio Moisés y aquí dice mi Padre os da. Dice mi Padre os da, o sea, en otra palabra, es un verbo que continuo, o sea, Dios está ofreciendo continuamente ese pan. Está ahí descendiendo, está ahí accesible, caliente, a todo aquel que se quiera alimentar de él. Está accesible. ¿Okay? Está accesible. Eso es lo primero que le va a decir a él. Lo segundo que le va a decir es lo que dice José, ¿verdad? Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. Fíjate que el maná no era otra cosa que la sombra de lo que era el verdadero pan. Todo lo que hay en el Antiguo Testamento es sombra de lo verdadero. Por eso es que en Hebreos capítulo 1 le dice claramente, Dios habiendo hablado de muchas formas, de muchas maneras a vuestros padres, a través de los profetas, hoy nos ha hablado a través del verdadero. O sea, en Jesucristo es la revelación máxima de Dios. Todo aquel que ha visto a Jesús ha visto aquí al Padre. Mire, todo lo que usted vio allá abajo en el tabernáculo, todo era sombra de lo verdadero. Todas esas leyes, todo ese holocausto, todo ese lavamiento el altar del incienso, el candelabro con el aceite, el lugar santísimo, el lugar santo, los panes de la proposición, todas esas cosas eran sombra de lo verdadero. Ahora lo verdadero. Exacto. Sí. Dice, ahora estamos en ¿dónde? En el verdadero, ¿verdad? En el verdadero. Porque la única forma visible de Dios, porque a Dios nadie lo podía ver. Exacto. ¿Verdad que él dice, y mi Padre os da el verdadero pan del cielo? Aquello era una sombra
Este es el verdadero pan del cielo, ¿verdad? Fíjate que es bien interesante porque Juan está escribiéndole a los griegos. Y los griegos entendían muy bien esta cuestión de las sombras y de las realidades. Sí. ¿Se acuerdan de lo que habíamos dicho cuando introducimos el Evangelio? De la idea y lo... La idea platónica, que decía Platón, esto que vemos aquí es sombra de lo verdadero que está en el cielo. Pues Juan le dice, aquello que ustedes comieron, que nuestros padres comieron, eran sombra del verdadero pan que está aquí presente. Eso era lo que Platón no entendía. Platón decía que en esta tierra jamás nosotros podíamos ver lo verdadero. Y Jesús dice, no, yo soy el verdadero. Yo soy el camino, la verdad. Y la vida. Yo no soy una sombra, yo soy la verdad. Soy el camino, la verdad. ¿Okay? La realidad. Por lo tanto, yo soy, dice, mi Padre está, todavía él no ha dicho que él es. Dice, mi Padre está el verdadero pan del cielo. Todavía no lo ha dicho porque él va creciendo aquí, va aumentando, ¿verdad? Poco a poco su argumento. Y luego dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. Y como decía José, no es el pan que te llena el estómago, pero después te vuelve a dar hambre. Dice, este es el pan que da vida al mundo. Al mundo, no a la nación judía. No es solamente aquel millón de personas que iba saliendo de Egipto rumbo a Canaán. Es al mundo, ¿sabes? A todas las naciones. A todas las naciones. Incluyendo a quien, a Albert, incluyendo a Víctor, incluyéndolo a todos, ¿verdad? Hasta Lázaro. Está disponible. Hasta Lázaro. Es grande. Mucho de decir. Es grande. Tiene que ser el grande. Ok. Vamos entonces. Vamos a ver quién me puede discutir el 35. Dávila. Este es el primero. Ya Dávila me leyó uno. Vamos a pedir a alguien que no me haya leído nada. Vamos, nuestro hermano aquí. Ajá. Orengo, nuestro hermano Orengo. Porque ese es el primer gran yo soy, ¿sabes? Ese es el primer yo soy. Le estoy dando el primer yo soy del Evangelio. Juan 6:35. Subraya ese versículo en su Biblia. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ok. Wow. Vamos a ver. Dime algo de eso. Fíjate cómo él viene trayendo su argumento. Primero dice, el maná es una sombra del verdadero. O sea, a mí me cogieron buscando un texto que no encontré en este mismo evangelio, donde él dice, escudriñáis las escrituras, porque os parecéis que tendré vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. Es el 39 del capítulo 5. Así. Y yo estaba relacionando ese texto, recordándolo, porque él va preparando en su presentación, el Señor, asuntos de tanta importancia. Por ejemplo, ahí la interpretación, yo no tuve la clase, pero la interpretación que le doy es, mira, ustedes buscan las escrituras y ven el pasado y ven los milagros del pasado, y eso sí, se creen que con saber eso y estar en eso, les garantiza vida eterna. No. Esos eventos dan testimonio de mí. Todos aquellos milagros, todo apuntaba a Jesucristo. Todo apuntaba a Él, ¿ves? Y aquí Él está dando como una conclusión que es inequívoca, contundente, donde entonces declara sin lugar a duda de que es el pan de la vida, que nadie tendrá hambre una vez Él viene a su vida, pero está hablando en términos espirituales, obviamente, ¿no? Y no tendrá sed jamás. Yo creo que ahí habla de los dos elementos más importantes en la vida de un ser. La comida y la bebida. Sin embargo, es en términos espirituales. Él viene a la vida del hombre y jamás tendrá una necesidad que es efímera en la parte material, pero en la parte espiritual no lo es. Quiere decir que lo que tú comes, si es duro,
Se elimina. Si no tiene con qué bajarlo, te atraganta. Sí. Pero Él tiene la solución para todo, la respuesta a todo. Te da el pan para que lo comas, que representa pues, No hay nadie que sobreviva si no come y si no bebe. y si no hay agua en el cuerpo, que esto es parte de Exacto. tu cuerpo, No pues, sobrevive. no sobrevive. Eso es vida. Esos dos elementos son vida. Pero aquí espiritualmente son la vida eterna, que es Él. Fíjate, como tú decías, el ser humano tiene unas necesidades básicas. Tiene que alimentarse. Y tiene que beber agua. Porque si no bebe agua y no se alimenta, ¿qué pasa? Se muere. Son necesidades básicas del ser humano. Física. Básicas, ¿verdad? Físicas, en Son este sentido, necesidades ¿verdad? O sea, impostergables. están ahí. Yo las tengo que suplir. Porque yo fui diseñado. Yo fui diseñado con esas necesidades. Y me tengo que suplir esa necesidad en mi vida. Física. Pues así como hay una necesidad física y el ser humano fue creado con esa necesidad física, pues también el ser humano fue creado con una necesidad que espiritual básica. El ser humano necesita, o sea, tiene hambre espiritual. Come pan espiritual. Tiene hambre del pan espiritual. Y por eso es que tú ves que muchos seres humanos buscan a Dios y tratan de saciar esa necesidad por muchas formas. Dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. O sea, y tratan de suplir ese, que nosotros le llamamos ese vacío espiritual, de muchas formas. Ajá. Una vez yo estaba yendo a un pastor que hablaba de ese tema y estaba diciendo, mira, no hay lugar a dudas que Dios hizo cosas en esta creación que deleitan el espíritu. Por ejemplo, yo soy la era de Guánica y esa zona de Aguadilla y demás. Cuando el sol se está poniendo un día claro, no hay espectáculo más hermoso que eso. Eso te llena el espíritu. La playa preciosa. No te llena, es como un alimento al espíritu, a la vida. Es un gozo espiritual. Pero eso es como un bocado que se va. Jesucristo lo que está diciendo es, no tendrás sed jamás, yo completo esa necesidad, que nadie lo puede hacer. Eso es importantísimo. Lo que está diciendo Orengo es lo siguiente. O sea, esa necesidad espiritual, ese vacío que tiene el ser humano, como único se puede llenar, ¿es con quién? Es con Jesucristo. Es lo único, es como único se puede llenar. No hay otra forma de hacerlo. Ahora, cuando Jesucristo llega a la vida de nosotros, nos suple de una forma abundante esa necesidad. No necesitamos nada más. No necesitamos nada más. Por eso es que usted ve en el Evangelio de Juan muchas expresiones que tienden a decir eso. Como por ejemplo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué? En abundancia. O sea, plena. Vida en abundancia. Aleluya, hablando de plena y abundancia, aleluya. Santo. Wow. Ve, tú hablando de milagros, ve. Quesito blanco y amarillo. No, hay como 40, pon 40. Vete que la carne está buena. Hay 5.000 aquí. Hermano, aquí hay unos absolutos. Hambre jamás, sed jamás. Nunca tendrá hambre y sed jamás. No hay duda de que refleja una eternidad, pero refleja lo completo que nada más puede hacer. Es una garantía de plenitud, de abundancia, de llenura, de satisfacción. Dios te dice, yo te voy a satisfacer completamente tu necesidad. Fíjate, hermano, y perdóname que ahora me zafé yo. Tira por Mira, abajo. hay eventos en distintas personas famosas que no hay explicación por qué tomaron las decisiones que tomaron. Acabaron con sus vidas, unos poco a poco, otros inmediatamente. Y es que tenían un vacío. A pesar de todo lo que tuvieron, fama, dinero, reconocimiento. Llenar eso. Por eso, porque ese espacio espiritual, necesidad espiritual, la llenura la da Cristo, no hay más nada. Te mueres. Si no te suples
con lo que Dios diseñó para suplir eso, que es lo único. Esa es la única pieza que cabe ahí. Es como si es como tratar de meter otra pieza de otro lado. Ahí no cabe. No va. O sea, no va porque por más que la acomode y por más que acomodar, le puedes meter 20 cosas, no va a encajar. No va a encajar. Eso es ahí lo único que puede es la pieza que se llama Jesucristo. Y cae, mira, exacta, a la medida. ¿Entiendes? No hay que ponerle tornillo. Nada, cae exactamente ahí. Ni pega. Fíjate que ni sobrobón. En el Antiguo Testamento hay par de salmos donde ese salmista expresa precisamente esa satisfacción que tiene en el Señor. ¿Cómo es que le expresan ellos en el Antiguo? Pues mire, búsquese el Salmo. Búsquese el Salmo. Búsquese Isaías 55:2. El profeta Isaías 55:2. Ese capítulo usted lo debe en subrayar completo. Todos hay uno. Venid todos los sedientos. Ese es un capítulo hermoso. Sí, ese mismo. Venid también todos los sedientos. Yo lo he leído muchas veces que lo leo. Por ese, si quiere, lee el 1 y el 2. Isaías 55, 1 y 2. Fíjense cómo los antiguos expresaban su satisfacción. Pero en este caso el profeta va a extender una invitación de Dios a todo aquel que reconoce que tiene un vacío. ¿Y cómo lo puede suplir? Léelo tú mismo que está ahí. Léese el 1 y el 2. Y léelo porque se lo deben de llevar para su casa. A todos los sedientos. Tú lo tienes, pues léelo tú. No, déjalo. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid comprar y comed. Venid comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Usted sabe lo que era la grosura? La grasa. Era la grasa del sacrificio. Y cuando usted come grasa, ¿qué pasa? Usted se llena de energía. Además que se siente lleno. Yo pienso en el lechón rápido. Porque es así, o sea, esa sensación de llenura, de plenitud, de abundancia, de satisfacción, es lo que el profeta está expresando, que es precisamente lo que Dios le está ofreciendo al hombre. Que es lo mismo, esta es la contestación a aquella profecía que Isaías estaba diciendo. Y se deleitará vuestra alma con grosura. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche, imagínate. O sea, esa necesidad es de gratis. Es la única tienda que las cosas no tienen, tienen un precio, ¿sabes? Porque no están ahí, no están ahí. No un precio material. Hubo que pagar un gran precio para que tú fueras a esa tienda y coger de gratis. Por eso, pero no un precio material, es un precio. Y sin límite. Eso costó la sangre de Jesucristo. Y sin límite, Ahora, cuando te vas al Salmo 63, versículo 3 al 5, alguien que lo busque. 63. Al Salmo 63, 3 al 5. Búsquese ese versículo. Para que usted vea cómo el salmista expresa también esa satisfacción de deleite y de plenitud y de llenura. ¿Quién lo tiene? Léelo, Israel. 63, ¿cuál? Israel. Salmo 63, 3 al 5. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Sí. ¿Qué es meollo? Y con labios de júbilo te alabarán mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho. Cuando medite en ti en la vigilia de la noche. Ya está ahí. Meollo y grosura precisamente son esas partes del sacrificio en las cuales tú el que a ti se te permitía que participar todo lo mejor
Lo mejor del sacrificio, lo mejor de ese cordero que sobraba era para ti, ¿entiendes? Por lo tanto, ¿sabes? Lo importante, fíjate cómo el salmista expresa su satisfacción, y obviamente como él comienza, porque mejor es tu misericordia que la vida, o sea, expresa agradecimiento a Dios porque ha sido suplido por Dios. Pues su vida estaba seca. Está reconociendo, ¿verdad? Está reconociendo que Dios lo ha bendecido y se siente satisfecho con ese Dios. Pues eso es lo que está diciendo Jesús aquí, ¿verdad? Dice Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre esa gracia. O sea, en Dios tenemos que plenitud. Plenitud. En Cristo tenemos plenitud. Es el que lo llena todo en todo. Estamos completos y no nos hace falta nada. Y eso es lo que quiere decir Jesús. Yo soy el pan de vida, el que en mí viene, nunca, dice nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Nunca y jamás. Fíjate, eso no quiere decir que tú no vayas a pasar por situaciones difíciles en tu vida. Lo que te promete es que aunque tú estés en una situación difícil, tú vas a estar satisfecho. Oye, hermano, de la plenitud de Dios. ¿Con qué autoridad hablaba el maestro, verdad? Imagínate. Fíjate, y todo eso viene porque ellos querían satisfacer el verbo encarnado. Se quería satisfacer algo físico. Pero yo te puedo suplir algo mucho más importante, que es tu hambre espiritual. Y el que suple esa necesidad no tendrá. Y lo que tú sepas que tú estás pleno en el Señor. Tú estás completo en el Señor. Víctor, aunque me desvíe un poquito, en ese primer versículo de ese capítulo, en el 1, cuando da la tempestad, dice que entrando de su la barca, se hizo la calma y llegaron como enseguida. O sea, mientras no estaba Jesús, la barca estaba de la deriva. Cuando él está ahí, llegó a puerto seguro. Cuando él está ahí, olvídate, no hace falta nada. Vamos a seguir. O sea, la plenitud del Señor, ¿verdad? Satisfacción plena. Vamos a seguir del 36 al 37. Vamos a ver. ¿Quién tiene el próximo? Vamos a ver del 36 al 40. Aquí lo tiene. 36 al 40. Aquí lo tiene. Víctor. Leo. 36 al 40. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo afuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere no se pierda de ellos, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo, que cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Okay. Fíjate qué garantías tan hermosas están incluidas aquí en estos versículos. Una promesa, Una promesa. Son garantías del Señor. Primero dice, yo prometo satisfacer tu necesidad básica espiritual, que es mucho más importante que tu necesidad física. Por eso es que cuando tú lees el Salmo 23, tú comienzas a leer el Salmo 23, ahí en ese Salmo el salmista expresa completa satisfacción en Dios. Sí. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él se va a encargar de suplir cada necesidad que pueda haber en mi vida. Cada una de ellas. Víctor, cuando tú compras un artículo, le dicen, tiene garantía de X tiempo. ¿Le quieres extender garantía? Pero Jesucristo no está garantía. Extendida. Extendida. Ilimitada. Y gratis. Ahora, fíjate lo que él dice aquí. Él dice, y esta es la voluntad del Padre. Fíjate, la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? No nos perdamos. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti y para mí? Fíjate, primero él dice aquí,
que todo lo que me diere, no pierda yo que nada. O sea, esta es la gran oferta. Esa es una seguridad. La gran oferta de siempre. Vamos a profundizar más en eso. Porque es que entonces... ¿Quién tiene un negocio para no perder nadie? Fíjate. Exacto. O sea, estamos seguros dentro de la mano del Señor. O sea, estamos ahí. Pablo decía, nada me podrá que apartarte del amor de Dios en Cristo Jesús. O sea, mis ovejas oyen mi voz y nadie las arrebatará de mi mano. O sea, cuando nosotros buscamos de Dios y confiamos en Él, fíjate, una garantía de Dios, de que Él va a estar ahí. Hasta en el Antiguo Testamento Dios le decía a José, todo te saldrá bien. Y todo te saldrá bien. Sí, pero había una condición. Sí, sé valiente y esfuérzate. Sí, pero tienes que meterte en meditar en la palabra del Señor, buscar, ¿verdad? Primeramente, y después todo eso. O sea, había una garantía. O sea, esto no está aquí automático. Yo lo que digo es que la garantía es tan buena como el que lo ofrece. Es correcto. Y si Dios ofrece una garantía, es perfecta. No hay mejor garantía que esto. Y fíjate lo que dice, ¿no? Primero dice que no pierda yo nada y que lo resucite en el día postrero. Va a haber una terminación, se va a ver una culminación del plan de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Va a haber una terminación. Por eso es que Pablo estaba tan seguro que decía, yo estoy persuadido de esto, que el que comenzó la obra en ustedes la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. O sea, Dios va a terminar la obra que comenzó en cada uno de nosotros. Y eso es una seguridad. Entonces, yo tengo que tener fe plena en el Señor. Yo tengo que tener fe en que Él satisface ¿qué? Mi necesidad espiritual. No tengo que buscar nada más. Y segundo, que Él va a terminar. Que nada me va a apartar del amor de Él. Él va a estar, siempre va a estar ahí. Y tercero, que Él va a culminar ¿qué? Su obra en mí. Él va a culminar su obra en mí. Fíjate, 3 promesas tan grandes que hay aquí en estos versículos. Se le que era un combo. El combo agrandado. El combo agrandado, porque hay vida eterna también. Sea especial de que todo lo que el Padre le diera. Eso es lo que yo quiero que me profundice. Yo quiero que profundizar sobre eso. Fíjate, Dios es el que toma la iniciativa para salvar al ser humano. Ok, ahí, la verdad es que vamos. Él es el que convence. Él es el que da el primer paso. Ok. Él es el que da la oferta. La oferta siempre va a estar abierta. Porque esa es la voluntad del Padre, que no se pierda a nadie. Porque eso dice Pablo. Pues Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, la oferta está ahí, la mesa está servida. O sea, el Padre nos creó, ha mandado a Jesucristo. Nos creó con una necesidad. Y aquí está. El plan está ahí, está la mesa servida, está Jesucristo, está todo. ¿Entiendes? Está el Espíritu Santo que convence al mundo de que de pecado, de juicio y de justicia. Oiga. No. Aquí ellos no creían. Oye. Una pregunta. En esa época que está dando Jesucristo a ese grupo, a esa concurrencia, ¿cómo pensaba en ese momento esa gente en términos de la resurrección? No, ellos no creían en la resurrección. Había muchos que no creían en la resurrección. Eran tan incrédulos como nosotros. Los del Sanedrín no creían, los saduceos no creían en la resurrección. Pero el tema de la resurrección era algo realmente. Espérate, ellos se creían el pueblo del Señor, pero era algo realmente, no era algo tan importante para él. ¿Entiendes? Y Jesús le va a decir vida eterna. Le va a ofrecer vida eterna. Menos iban a... Eso era algo, ¿verdad? Que por eso es que digo. Es ahora mismo. Se les predica eso, la gente se burla en la televisión, en todos lados. Y cuando están ya en el último
los últimos cartuchos de la vida. Sí, ahí es un momento. Entonces viene a gloria a Dios. La misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Esos son los que llegaron a las 5 de la tarde. Exacto. A trabajar, sí. Pues no pelees con el Señor. No pelees con el Señor. Dale gracias a Dios que vienen a las 5 de la tarde. La jornada de la vida. Hay una parábola sobre el jornalero que él salió a buscar. Espera hasta el último minuto. Esa misma Que trabajó 8 horas, que trabajó 1 hora. Se puso a pelear. ¿Y a qué se puso a pelear? Que ya pagado lo mismo. Y nosotros somos así, mira. Nosotros somos así. Miren, ojalá todos llegaran a las 5. Que lleguen a la hora que sea, porque lleguen. El problema es que en un momento dado muera y que esa oportunidad no llegue. El Señor siempre da la oportunidad. El riesgo es que los cartuchos crean que le quedan algunos y se han ido y no reciban la oportunidad. A ese que está preparado, pues si eso es quiere. Que Fidel se arrepiente cuando Lázaro llega allá arriba se encuentra Fidel. Oigan las cosas, porque se ven las noticias. Anoche Nicolás Maduro dijo que Chávez era Cristo, yo lo dije. Sí. Chávez de Yo lo oí, no me lo contaron, lo vi yo. Yo lo que escuché es que era cristiano. No, un momentito. No me tergiversen los términos. Que yo hablo español, yo no hablo ni cubano, ni puertorriqueño, ni dominicano, yo hablo español. Ya, Nicolás Maduro dijo anoche en televisión, y yo lo escuché, que Chávez era el Cristo. Él lo dice de una forma. A ustedes hacerlo fuera. Es una forma. Blanco y amarillo si quieren. Chávez es el de Cristo. Porque estaba explicando. El anticristo. Eso mismo dijeron de Maradona. Es de Cristo. Acuérdate, lo que pasa es que lo dicen de una forma representativa de que es salvador de los pobres. En ese sentido, sí lo dijo. Pero hay que verlo, ¿verdad? El contexto es que lo dice. Ahora, vamos a... Sigue ahora, profe, siga que están hablando. Tiene que caer siempre. Tengo acá. Yo iba a decir que eso es ignorancia porque también han dicho todo disparate. Maradona dijo que era Dios también. Lo importante aquí, que Dios en Jesucristo es el único que puede llenar el vacío existencial de cada ser humano. Y nosotros, y tú tienes que entender eso. No te sientes vacío, no te sientes a medio tanque, ¿sabes? No te sientas a medio tanque nunca. Nos podemos enfocar en el milagro, en el hacedor del milagro. Vamos a orar. Un momentito para que lo apunten. Van a apuntar el versículo 39, el versículo 40 y el versículo del capítulo 6. El capítulo 40, el capítulo 44 y el capítulo 54. ¿Qué dice eso? Se lo afirma, pero categóricamente, y yo lo resucitaré en el día postrero. Todos esos versículos dicen lo mismo. Lo repite muchas veces. Te lo repito para que lo cojan. El 39, el 40, el 44 y el 51 dijiste. Y el 54. Te lo repite así. Eso es para que creamos que nosotros vamos a ser resultados, pero si cumplimos con todo esto que está diciendo el capítulo 6. Ahora, esta es la médula de este libro. ¿Sabes? Cuando él dice el pan de vida, ¿a qué apunta? Al sacrificio, ¿verdad? Al sacrificio, sí. Es al sacrificio, ¿verdad? Al sacrificio. Entonces que participamos, el sacrificio es el verdadero pan. Eso es lo que nos va a vivificar. Eso es lo que nos va a dar vida, ¿verdad? Sí. Ok, pues vamos entonces a orar. Bueno, pues. Gloria a Dios.